Hola gente buena de alto averaje, muy buenas tardes. Ya seis y un poquitico nada más por acá. Repito, hora vespertina en Madrid, España. Y estamos a punto de mediodía allá en Cuba en este momento y también en algunos lugares de Estados Unidos como Miami y demás. Quería agradecerles primeramente a todos los que se conectaron en el día de ayer en la primera directa que hicimos del año 2024 y que la iniciamos con un objetivo y terminó en otro, porque para mí fue un verdadero placer haberme encontrado a mi gran amigo Eduardo Mora Bazar, de quien no sabía hacía muchísimo tiempo. Y el tema gracias a Raúl Padilla, que es la primera persona que se conecta en este momento, decía que no sabía de Eduardo Mora hacía mucho tiempo y comenzamos esta directa hablando o sea, la pretensión era hablar de deportes, de las últimas cosas que habían ocurrido últimamente, y terminamos hablando de la radio en Pinar del Río y recordando los buenos momentos, o uno de los buenos momentos que se vivió siempre en la radio en Pinar del Río, como fueron las aventuras de La Flecha de Cobre, original de ese gran escritor Manuel Ángel de Aranas. Agradezco muchísimo también, dentro de todas las personas que se conectaron, a mi amigo el Guajiro Agramontino, el escritor, periodista, narrador deportivo, comunicador, muchísimas cosas, José Luis Basulto, profesor ayer. Aplaudía la idea de, esta que estamos concibiendo, de hablar de algunas personas o de algunas personalidades piraneñas o atletas piraneños que no fueron campeones mundiales, quizás no fueron campeones olímpicos, panamericanos, centroamericanos, pero se han dejado dentro de todos los piraneños una huella muy profunda y una huella muy agradable por todas las cosas que supieron hacer en su momento. Yo quería decir, ayer cuando ya estaba en el trabajo, que me senté con calma a revisar las publicaciones, me encuentro la del colega Pepe Morejón, que también ha hecho un trabajo muy destacado en las redes sociales con el béisbol de Pinar del Río sobre todo. Pepe, alguien que conocí hace muchísimos años como profesor del Instituto Superior Pedagógico en Pinar del Río, y bueno, ya después estuvo durante varios años en la radio en Pinar del Río, o sea, allá en nuestra tierra Vuelta Bajera, y tuvo esa afición, esa vocación de transitar por el periodismo deportivo, tal y como lo hicimos nosotros, de una manera ya estando dentro del medio. Y de verdad que ha hecho muchas entrevistas y ha brindado muchísimas informaciones de una utilidad tremenda. Y ayer supe por él de la muerte de Ciprián Padrón, el Yénica, como lo conocieron muchos en Pinar del Río. Y me quedé así durante varios minutos un poco consternado, porque tuve la posibilidad de conocer a Ciprián Padrón, cómo no. Yo hace muchísimos años, combinando mi trabajo de la radio en Pinar del Río, pues yo fungía como anotador codificador de la Dirección Provincial de Deportes. Y entonces estuve presente en muchas provinciales de béisbol. de béisbol. Y Ciprián Padrón ya se desempeñaba como entrenador de los principales equipos pinareños, o sea, de la capital de Pinar del Río, o sea, de la ciudad de Pinar del Río, en esos torneos provinciales. Como persona,
a mí me agradaba muchísimo encontrarme con él. Yo nunca vi a Ciprián Padrón bravo. Siempre se estaba riendo y tenía una frase muy peculiar. Cada vez que hablaba decía, lleva. Tú hablabas con él y te decía, lleva. Yo no sé si de ahí viene el Yénica, gracias a Iván Grenier, que está también mirando esta transmisión. Yo no sé si de ahí viene el apodo del Yénica a Ciprián Padrón, pero mucho que aportó a los equipos provinciales de béisbol y en general a la pelota en Pinar del Río. Ciprián Padrón fue una persona que transitó por las series nacionales de béisbol. Durante 10 series nacionales estuvo Ciprián Padrón. Cualquiera, digamos, sobre todo más para acá, pensará que fue una gente que tuvo un corto tránsito. El profesor Luis Hernández anda por ahí también. Gracias, profesor de gimnástica, una persona muy querida por nosotros, claro que sí. Y a alguien le podrá parecer que Ciprián Padrón incluso no estuvo ni en las series nacionales. Estoy hablando de la generación más para acá, porque los demás, por supuesto, sí conocen de la historia de este hombre. Ya decía que Luis Hernández mirando la transmisión, y que estuvo realmente muy de cerca con las figuras principales de Pinar del Río. De hecho, Ciprián Padrón es el descubridor del Iván Moinero. Le contó durante largo tiempo, en esa entrevista que le realizara hace algunos años el colega Pepe Padrón, de cómo la mamá se le acercó porque siempre le estaba con una latica y con un palo bateando. Estaba siempre bateando con un palo y una latica, y realmente cuando se lo llevó y se lo presentó, él le dijo, déjamelo aquí que yo lo voy siguiendo, porque por lo menos tiene una voluntad muy grande para jugar a la pelota. Y ya después hablaron de varias cosas, de por ejemplo, no sé, el deseo que tenía el Iván Moinelo de batear a las dos manos, o sea, de lanzar a las dos manos, porque él también comenzó como bateador, o sea, lo veía batear mucho, lo veía practicar mucho, y ya después, inclinándose como lanzador, le hablaba a Ciprián de su deseo de poder lanzar a las dos manos. Yo hace unos días, me está saliendo aquí que la conexión está un poco lenta, no sé a qué se debe, parece que no hay una wifi muy intensa por aquí, pero espero que me estén mirando y que me puedan dejar sus comentarios por acá de este video. Decía que también yo conversaba sobre Ciprián Padrón estando en Cuba, conversaba mucho con el profesor Juanito Martínez de Osaba. Juanito, imagínense ustedes, muy ligado a la pelota en Pinar del Río, historiador, escritor de varios libros que ustedes conocen, como El Señor Pelotero, El Niño Linares, el libro de Pedro Luis Lazo, el de Alfonso Urquiola, de varias enciclopedias. Y siempre resalta, porque además no lo contó Ciprián, ni lo han contado las personas más allegadas a Ciprián. Vamos a buscar un lugar de mejor conexión. Francisco Puyares, de Sandino, caramba. Óigame, momento que estoy acomodándome aquí. Un abrazo para usted, Puyares. Se le respeta, se le quiere y se le recuerda con mucho cariño. Gracias por estar ahí conectados. Y entonces decía, ustedes conocen que Urbano González, uno de los legendarios peloteros cubanos de las primeras series nacionales, fue siempre catalogado como el hombre de más vista, o uno de los de más vista en el béisbol cubano. O sea, se ponchaba muy poco. Era la gran virtud, dentro de muchas que tenía como pelotero,
Urbano González, pero esa era una de las que más resaltaba. Era el hecho de poncharse muy poco. Pero de los ponches que se dio Urbano González en series nacionales, siempre él había dicho en las entrevistas, cada entrevista que decía, que el bateador que más fácil dominaba, o sea, al pitcher que mejor le conectaba Urbano González, era a Manuel Alarcón. Miren qué clase de lanzador. Sin embargo, Ciprián Padrón, que transitó sin penas ni glorias por las series nacionales, se las agenciaba para hasta darle a Urbano González 3 ponches en un juego. Y entonces eso decía que estábamos en un lugar de mucho edificio, de mucha edificación, y parece que no. Me dice Arturo Valdés aquí, el parrillero del Venceremos. Pero ¿quién era? ¿Ciprián Padrón o Puyares? Que lo tengo en línea. Me dice Puyares, gracias igual. Respeto para usted y salud para su familia, también para la tuya. Alexis Linares también. Alexis Linares debe haber conocido a Ciprián Padrón, como no. Y de hecho, haber tenido algún contacto con él, porque Alexis siempre ha estado muy ligado a la pelota en Pinar del Río. Entonces Ciprián siempre ha contado esto, ¿no? De lo difícil que se le hacía Ciprián Padrón cuando se paraba en el montículo. Me dice Puyares, me gustó mucho la de ayer por la tarde cuando hablabas de Radio Guamá. Y vamos a hablar también, vaya caramba, vuelve a decir aquí conexión lenta. Habrá que buscar un lugar mejor para las próximas transmisiones, vamos a buscarla de hecho. Puyares, sí, la idea es no solamente, independientemente de hablar de deporte, vamos a recordar también los años mozos de la radio en Pinar del Río, no solamente de Radio Guamá, sino de todo el sistema de la radio en la provincia, porque Sandino también tiene muchísima historia. Ah, ya Arturo, ya sé a qué te refieres, el choque con el Moscovi. Y me dice el parrillero, claro, porque venía en la parrilla de la bicicleta 20 que tenía Arturito. Gracias a Alberto Cue, otra de las personas que no sé si lo podré invitar, porque ya le decía por WhatsApp que Alberto Cue es un viejo conocedor de la pelota en Pinar del Río y de sus personalidades. Vamos a ver si puedo aquí de alguna manera añadir a Cue a la transmisión, y él, aunque sea 2 minutos que te voy a robar, te puedas contactar en este. Bueno, me sale rechazada. La conexión con Cuba lamentablemente es un poco, o sea, no, es bastante difícil. Y por eso yo a nadie le pido que se conecte en vivo desde allá, porque independientemente de que la gente se las arregla para tener su teléfono cargadito y demás, pero es un problema, es una odisea. Me dice Alberto Cue, hermano, Ciprián fue un grande. Bueno, imagínense, ya les decía, en 10 series nacionales ganó 20 juegos y perdió 43. Y lanzó para 172 juegos, relevó en 109, salvó 4 y tuvo un promedio en limpias de 3,38. Bueno, si tienes Mega, voy a tratar de invitarte, Alberto Cue, a Puyares. Puyares, un momentico más adelante, quizás pueda yo tener contigo una, o sea, unirte ya cuando vaya terminando, porque estamos tratando un tema realmente aquí, del cual estoy esperando a varios invitados, para que me hablen un poco de la personalidad de Ciprián Padrón y de la gente que lo conoció muchísimo mejor. Creo que tengo a Alberto Cue por ahí, no, incluso ahí lo tengo. Le voy a decir a Cue, si el video te molesta mucho, con el audio me basta, no te preocupes. Pero bueno, ya te tengo ahí en la sala de tu casa, me imagino. Sí, la sala de casa.
Y yo decía, Alberto, siempre en las entrevistas lo reconocía Urbano González, la facilidad que tenía Ciprián Padrón para hasta propinarle 3 ponches en un juego. Yo decía al inicio del video que nunca lo vi bravo. Yo para ver a Ciprián Padrón bravo, no sé, tú tenías que haberle hecho algo muy grande, haber tenido una discusión, porque yo nunca, siempre se estaba riendo. Entonces, la frase aquella, cada vez que yo hablaba con él o tú hablabas con él, decía, lleva, y yo creo que de ahí surgió. Ayer decía el nene, cuando Pepe hablaba de la muerte de Ciprián Padrón, repito, noticia que me contestó mucho, el Jenica, como lo conocían mucha gente, el Tati también, creo que le decían por allá, por Pinar del Río. De tu experiencia, háblame algo para no robarte mucho tiempo y no robarte muchos megas sobre este hombre que no fue campeón olímpico, no fue campeón mundial, no fue campeón centroamericano, pero es una personalidad, o fue una personalidad, y sigue siendo, porque nos va a acompañar durante mucho tiempo aquí, en este ladito izquierdo de pecho. ¿Qué me puedes decir de Ciprián? Sí, Quitín, yo realmente muy conmovido y muy triste con la noticia de Ciprián. Aquí yo tengo un compañero cerca de mi casa que trabaja aquí en La Conchita y vive cerca de su casa. Ciprián últimamente estaba en un momento muy difícil de su vida hasta la que llegó el momento de partir. Pero de Ciprián hay muchas cosas que decir porque primeramente fue cuando fue joven, que llegó a las series nacionales, siempre fue una persona muy divertida, una persona con un carisma muy bueno. Nunca siempre le demostraba a sus compañeros que estaba motivado, que lo que le gustaba era el béisbol. Yo lo conocí siendo atleta de serie nacional, ya no muy joven, porque yo llego a conocer en los años 70 y tantos, casi en los 80, antes de graduarme, y la vida me dio la oportunidad de ser amigo de él y de visitar su casa y de darme un trago de ron con él en una actividad que nosotros desarrollamos en el municipio de Pinar del Río, la Comisión de Béisbol. Y realmente los testimonios, mucha experiencia en los clubes de campeones, mucha experiencia en el béisbol, siempre era entrenador o lo era administrativo, pero Ciprián no podía faltar. Ciprián era el padre de Déjame un momentico para aclararle a Arturo Valdés, porque parece que Arturito se conectó más tarde. El propósito, Arturito, de esta directa es porque precisamente ayer, por la publicación de Pepe Morejón, supimos la triste noticia del fallecimiento de Ciprián Padrón. Él me dice, Arturito, ¿vive aún? No, es que el motivo de la directa es rendirle homenaje a Ciprián Padrón porque, repito, ayer nos enteramos de la nefasta noticia de su fallecimiento, de su muerte, y estamos recordándolo hoy como él se merece, sobre todo con una de las personas que tuvo la oportunidad, no solamente por ser comisionado, sino entrenador de muchos años en Pinar del Río, y una gente que conoce mucha historia. Además, me alegra muchísimo, decía ahorita, que me alegra muchísimo verte, cómo visitas cada rato a las glorias deportivas, te haces una foto con él y de alguna manera dejas caer una semblanza para que la gente recuerde quién fue la persona con la que tú estás compartiendo. Seguimos con Ciprián. Bueno, mira, decirte que el mejor en el municipio de Río ha tenido 2 o 3 etapas de su desarrollo y su resultado. Me acuerdo de la primera etapa que comienza Aristófanes Mesa con todos esos jóvenes, con esos aportes a los centros de alto rendimiento y después tener un equipo muy competitivo a nivel provincial y un equipo muy competitivo a nivel nacional con Alfonso Urquiola y con otros entrenadores, para no mencionarlos a todos. Vamos a hablar del caso de Urquiola, que fue el que comenzó esos resultados. Porque también la Ferroviaria tuvo 9 series provinciales, no las verdaderas cosas, que esto pasa por alto y dice que no se recuerda. Tener 9 series provinciales hay que tener un amor por ese deporte muy grande. Pero Ciprián tuvo las 9 series con Lázaro Manera, pero estuvo todos los años con Urquiola. Y te decía que en esa primera etapa de los años 70, el equipo juvenil ese completo del campeonato mundial en La Habana, habían 6 o 7 atletas de Pinar del Río, y esos 6 atletas se convirtieron en figuras grandes en el municipio de Pinar del Río. Con la suma de los peloteros viejos, el caso de Madera que jugaba, con el caso de Camejo, con el caso de etcétera, de muchos atletas que no me vienen a la mente ahora, pero los tengo siempre presentes en mi corazón. Eso fue llegar el Jenica, esos muchachos jugaban muy motivados con el Jenica.
Jenica, Jenica, y entonces Jenica en los meetings, el Jenica en el Dogado, el Jenica para mí ha sido uno de los entrenadores que más aglutina personas en esta provincia, por su carisma, por su forma de pensar, por su forma de actuar y por sus testimonios. Decía que fue el descubridor del Iván Moinelo, lo apuntan en una entrevista por ahí. No, en esa zona ahí, no solo sale Moinelo, sale el otro Sundito Lazo, y el otro Sundito Lazo, que jugó también con Cienfuegos. De ahí han salido unos cuantos, y Ciprián es de esa zona, y Ciprián trabajó muchos años en el terreno mejengue. Ya última hora era, ya no se dedicaba a entrenar, sino se dedicaba a caminar, a buscar muchachos y a apuntarlo y traerlo para Pinar del Río. Pero Ciprián, los entrenadores de los años 70, los entrenadores de los años 60, los que se graduaron en La Habana junto con Charles Díaz, Jorge Fuentes, eso eran señores entrenadores. Te lo digo que los entrenadores de esa etapa, sin mayor, sin nadie. De la época de entrenadores muy recordados como Rojita y como Catulo, por ejemplo. Bueno, yo he hecho por amigos míos esto que con Rojita, con Catulo, con Lacho Rivero, mucho, con el señor Coloma, que en paz descanse, con el señor José Luis Curbelo. Mira, José Luis Curbelo para mí es uno de los entrenadores más grandes que ha tenido el municipio de Pinar del Río. Muchos resultados en esas categorías de chiquitas, pero estuvo recientemente hace 2 o 3 años en la ida de Curbelo. Curbelo fue ganar cuando llegó a ganar, fueron campeones nacionales, después campeones nacionales, después subcampeones nacionales, y dando su aporte. Pero es un señor entrenador, igual que este señor José Antonio Hernández Bento, el Guayabo, que en paz descanse, que murió en España. Es un tremendo entrenador. Falleció aquí en agosto, el mes de mi cumpleaños, y precisamente recuerdo que Raidel Hernández había subido la noticia y ya después conversé con Peraza, que estaba aquí también. Y bueno, Peraza llegó a Italia gracias a Guayabo y ahí hizo las dos cosas, entrenador gordo y jugando en la liga. Bueno, ese año que murió el Guayabo, ya yo estaba en los planes para ir para Perugia, donde trabajo en Italia fue Perugia. Y ahí hicieron muchas anécdotas del Guayabo en esa sociedad, que por cierto fue un año muy bueno para mí porque hacía 16 años no se ganaba y llegué yo, modestia aparte, no me voy a contar esta historia porque me gusta que las digan, yo no, pero ya que me contaste esa, cuando yo gané el Girón para que empezamos los playoffs, me decía, el Guayabo de José Antonio hizo mucho, pero la suerte no le dio, y la suerte me dio a mí. Desde luego yo tenía 4 extranjeros, que esos fueron los que me dieron la victoria. Pero decirte también de lo que estoy haciendo y no cambiando, midiéndome la idea. De Ciprián, con la muerte hice algo, publiqué algo, que tengo una deuda que tenía que haberlo hecho antes en su casa, que no pude ir. Pero te digo y te prometo, cada vez que me encuentro con una gente, lo hago con amor. Y tengo mucha gente en el disco duro para ir a hacerle trabajo. Posiblemente haga un honor a Luis Alberto Guerra. Luis Alberto Guerra fue mi alumno en Consolación cuando yo comenzaba. Tremendo jardinero central. En el año 77, mi primera práctica docente fue mi alumno. Él me dio la victoria, mira, el primer campeonato que ganaba yo en mi vida, lo gané en Consolación, una municipal. Y él y Luis Álvarez jugaban conmigo. No, Luis Álvarez jugaba con el equipo del estadio. Y Luis Guerra con el equipo mío de la Preide, que se hizo ahí en el terreno de Consolación el 28 de enero. Yo soy fundador de que este proyecto, perdóname, este proyecto que estoy intentando hacer, ahora me viene a la mente un libro que no lo leí completo, pero que lo tuve en mis manos, Famosos y Desconocidos. Este proyecto que estoy intentando hacer con personas que quizás no fueron campeones mundiales, centroamericanos, etcétera, olímpicos, ¿qué tal? Que estuvieron en grandes equipos Cuba, pero que sí tienen una historia muy linda en Pinar del Río, porque son los antecedentes o son los descubridores de muchos de esos atletas que llegaron. Yo creo que de alguna manera, poniéndonos de acuerdo tú y yo, con tiempo, en horarios en que podamos, que tú estés cerca de una de estas personas, pues poderlo tenerlo de invitado, pero serían unos 15, 20 minutos, tenerlo de invitado y conocer a grandes rasgos sin hacer una transmisión extensa, porque yo sé que realmente las condiciones no lo permiten, pero que la gente vea y recuerda, porque yo cada vez que veo las fotos tuyas, cuando vi la foto con Felipito Álvarez, imagínate, un vecino mío muchísimo tiempo, y después, posteriormente, las de Felipito, las que he visto ahí con Pedro Luis Dueña, con el otro, yo digo, caramba, que es un crimen o sea, yo creo que seguí con mucha fortuna los pasos de Juanito Martínez de Osaba,
en este aspecto de hurgar en el béisbol, de la historia del béisbol de Pinar del Río, pero entrevistar a un grande es muy fácil, entrevistar a una gente famosa es muy fácil porque ese lo ha entrevistado a todo el mundo, pero esos que están ahí, que nadie va a su casa, que nadie sabe las necesidades que está pasando y que hicieron mucho por la pelota en Pinar del Río, yo creo que merecen un rinconcito. Sí, sí. Yo te prometo, y después te escribo por el WhatsApp a quiénes son los que tengo proyectos. Yo te prometo primeramente con Felipe Álvarez. Mira, de aquí se habla poco de Felipe Álvarez. Y Felipe Álvarez no es occidental en su historia. Pero hizo historia cuando fue entrenador, pero hizo historia cuando fue comisionado, pero hizo historia después que dejó de ser comisionado y empezó a ayudar a las personas y a ayudar a la gente. Porque es una persona ya de una edad avanzada. Pero Felipe Álvarez es uno de los entrenadores de más conocimiento tanto de la regla como de los fundamentos del béisbol de esta provincia, junto con Charles Díaz, junto con Cortina. Esa gente, Felipe Álvarez es un personaje. Y yo no hace mucho me invité aquí en mi casa, le hice una cena y le hice una buena publicación, la gente, le llegó a la gente. Y que no se me olvide, mira, hoy voy a Consolación, que tengo que recoger la máquina, que la tengo en el aire acondicionado, y ahí tengo citado a Luis Guerra. Y ahí Luis Guerra le voy a hacer tirar una fotico y voy a empezar a hablar de Guerra. Porque Guerra está en un momento que está ahí en Consolación, de ahí no sale, está estancado porque nadie lo motiva, nadie le habla, nadie lo saca, nadie lo invita, no sé. Oye, uno de los que nos está viendo, Luis Emilio Pellegrín. Bueno, sí, Pellegrín, los Pellegrines que estuvieron hasta hace mucho aquí con nosotros, que ahora están en los Estados Unidos y en Dominicana, ¿eh? ¿No es así? Sí, anda por ahí. Te saluda a ti, Cue, una persona que está conectada, se llama Randy Puentes González. Saludos para Alberto Cue. Para Alberto Cue. Y mi tocayo Juan José Bosque desde San Luis, profesor de matemáticas de la vocacional Federico Engel, veterano ya, ahí está. Y está Tony Cerante mirando la transmisión también. Bueno, un saludo para todos los que me están viendo y todo, un saludo muy grande. Y de Randy, ¿qué te puedo decir? Randy fue mi alumno. Sí. Randy jugó en Matanza, Randy jugó aquí con nosotros. Su papá Rolly, mi amigo, ¿qué decir de Rolly? Un hombre de béisbol. Béisbol de grada, béisbol de como lo puedes ver, conoce mucho de béisbol. Esa son la gente que hay que tener a su lado, a uno tener esa gente, aprender de esa gente. Todo el mundo, yo aprendo de todo el mundo. Y eso es un concepto que hay que generalizarlo. Quitín, ¿qué te voy a decir? Aquí muy contento, esperando que pase el tiempo. Hay posibilidades, no sé, de volver a tornar a Italia, pero estoy esperando, no quiero apurarme. Que llegue, no me apure. Si hay dinero, si no, esperar. Estoy trabajando aquí en la conquista en un proyecto, enseñando los fundamentos del béisbol a edades tempranas, primero, segundo y tercer grado, y el béisbol fight de las escuelas pedagógicas que están en la Guerrillera y esta parte aquí en Caleta. Ha sido un honor. Sí, pues gracias a Tony Cerante también, que me dice que él de alguna manera, y lo vemos reflejado en su página, también le hace un homenaje a los olvidados, no solamente de motociclismo, sino de otros deportes que también han escrito una historia en Pinar del Río. Tony Cerante me dice, ¿puede darle un saludo a toda la gente de Galeano? Sí, somos de Galeano. Yo viví mucho tiempo también en Galeano, por eso que me lo pongo. Juniel Díaz Alves, saludos para Cue, fue mi profesor en Minas de Matahambre. Sí. Ese fue uno de los atletas que yo conté también. Fue a competencia nacional y un muchacho con unas posibilidades muy grandes en Minas. En Minas tengo muchos recuerdos, yo traje en Minas también 2 o 3 años. Sí. Y decirte una experiencia muy bonita con esos muchachos, con Juniel, con Bandín, con muchos más. Así mismo. Me dice Arturo, hay algunos atletas que no les va bien, algunas personas que no les va bien, claro que no les va bien, ya sabemos que no les va bien, pero nosotros vamos a tratar de quedar en paz siempre con nuestra conciencia, acercándonos a ellos y por supuesto resaltando toda esa bonita historia que escribieron en el béisbol de Pinar del Río. Estaba buscando, me dice Arturo Valdés, la vocacional cumple hoy 45 años, pues felicidades, ¿verdad que sí? 26 de enero, caramba. No, 27, no, hoy es 27 ya. 27 de enero, la vocacional Federico Engel, pues claro que sí, para toda esa gente buena que conocía, a Hugo, a Gabriel, al propio Juan José Bosque, en fin, cuánta gente bonita y cuánta gente buena también escribió historia en la vocacional, y muchos de esos atletas estudiaron y salieron con muy buenas notas de ahí también,
Sí, sí. para la producción. Son 46, me dice años. Bueno, pues 46 años. Ahí estamos. Está jovencita la vocacional todavía. Oye, pues nada, era un contacto para hablar de Ciprián Padrón, para rendir un pequeño homenaje, dejar un poquito con ganas a la gente, pero no solamente por eso, sino porque también ya entramos a trabajar dentro de 25 minutos y entonces Quería, quería es el decirte una tiempo. cosa por último. Sí, Quería como decirte una cosa por último, decirte que te haya interrumpido, que no me gusta interrumpir a la persona. dime, dime. Yo te voy a dar unos documentos, o te voy a enviar unos documentos. Hay un chiquito en piloto que este año en la serie provincial explotó con resultados. Pero no veo en la prensa escrita, en la radial, no veo en la televisión que se hable de Mario Luis del Hoyo Guerra, hijo de Mario Luis del Hoyo, que fue otro atleta, un pitcher en los años 77, 78, hasta el 80 con el equipo veguero. Bien. Ese muchacho, sin oficializarte los datos, te voy a decir, pichó 10 juegos, ganó 9, perdió uno solo por el tipo, discutiendo en los playoffs, le batearon 2 hiles, su equipo batió 2 hiles, perdió 1-0, metió 7 lechadas, le rompió el récord de entradas consecutivas sin permitir carrera a nivel provincial a Maximiliano Gutiérrez. Y no se habla de ese chiquito. Un chiquito que oscila entre las 84 y 85 millas. Un chiquito cuando vino en cero tiró 89. Es una cosa que tengo por dentro que algún día alguien tiene que explicarme. Si chiquito tiró 89 en cero, están 84, 85. Si se le aplica ciencia, tira 90 y tanto. Que te lo dice este que está aquí. Si se le aplica ciencia, tira 90 y tanto. Y vamos a ver qué pasa. Pues le podemos reservar, pues un día a la semana le podemos reservar el espacio este que merecen las glorias deportivas de las personas que han escrito la historia del béisbol en Pinar, y también a la nueva generación que, como tú dices, se menciona poco, quizás por un problema de situación geográfica o porque realmente hoy te cuesta mucho trabajo a la gente. Tú sabes que tú antes ibas al estadio y tú te sentabas a ver un juego de pelota del equipo que fuera, qué sé yo, qué pudiera decirte, y ya tú sabías quiénes eran los que se paraban. Hoy realmente, y no tanto por divulgación, sino porque se ha rejuvenecido mucho nuestro béisbol. Todo el mundo conoce del éxodo de atletas importantes y con cualidades y con actitudes deportivas que ha salido del país a buscar aprobarse en otro béisbol, aprobarse en otra esfera, porque quizás le queda chiquita o que quizás quiera, por supuesto, además, para nadie es un secreto que todo el mundo busca intentar mejorar su calidad de vida, pero que también merecen una atención nuestra, y se trata de eso, de llegar al béisbol de Pinar del Río en todas sus dimensiones, hermano. Bueno, Quitillo, por último, un saludo y un abrazo y muchas bendiciones a todos los que están conectados, sí, desde Arturo hasta Carmen Rosa, a todos un abrazo de corazón, y somos hombres de béisbol y estamos aquí para lo que necesiten. Te considero a ti una gran persona, una gente con muchos años que siempre te has preocupado mucho. Tú eres otra de la gente de béisbol de esta provincia. Te quiero. Yo me uno a una frase que tú siempre dices y que para mí tiene un significado muy grande, y a mí no se me olvida esa frase que tú siempre dices. No lo has dicho ahora quizá por modestia, pero vives para el béisbol y no del béisbol. Bueno, me despido. Soy un hombre de béisbol. Trabajo para el béisbol y no vivo del béisbol. Ni jamás y nunca lo haré. Gracias a Glenn. Glenn conectado de la Dirección Provincial de Deportes. José Armando, nuestra esposa Diana Rodríguez, que está mirando la transmisión desde allá, desde casa. Pues un abrazo, gracias por estar aquí, por ayudarme a rendirle este homenaje a Ciprián Padrón, que creo que lo merece, y que la gente lo pudiera conocer un poquito más. Es un video que va a quedar aquí en nuestro perfil y que cualquiera de ustedes puede llegar para revisarlo. Gracias, pues, hermano, y disculpa que te haya robado estos minutos. No. Chao. A todos ustedes, Rodolfo Bonín, gracias, José Armando, Arturo, Tony Cerante, Juan José Bosque, Yusniel Díaz, Francisco Puyares, toda esa gente linda que se ha conectado y que nos ha dejado por aquí sus mensajes, pues el agradecimiento por habernos acompañado. Eduardo Lavandera, se me olvidaba, por aquí también anda Eduardo Lavandera, hijo, estaba conectado por acá también y ha estado con nosotros también mirándonos y por supuesto acompañándonos durante estos minutos de esta transmisión. Gracias a todos ustedes, de verdad. Francisco Montesino, lo veo por ahí también conectado, Fran Ariel Hernández Martínez, Rodolfo Bonín, Yusniel Díaz ya decía, Luis Emilio Pellegrín, Eduardo Lavandera, en fin, muchísima gente. A todos ustedes, gracias por haberse conectado y nos encontramos o nos encontraremos en una próxima transmisión. Un abrazo de corazón. Quitín Rodríguez les desea que pasen de verdad
un sábado como de verdad se merece.